a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Eh, Continuamos con Romanos. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 7. Vamos a terminar el capítulo 7 el día de hoy. Y el título lleva el pecado que mora en mí. Es la segunda parte. Hace 8 días vimos la primera parte de el pecado que mora en mí. Estamos viendo varias formas o varias ideas como el apóstol Pablo les hablaba a los romanos. Vamos a la Biblia, a Romanos 7, 14 al 25, para ver cómo Pablo le sigue diciendo e insistiendo a los romanos cómo deben de saber separar del judaísmo a la gracia. Amén. Dice así la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana, Señor, porque después de venirte a alabar, Señor, venirte a adorar, queremos aprender, Señor, un poco más de ti, Señor. Queremos saber, Señor, de lo que tú tienes preparado, Señor, esta mañana para nosotros, Señor. Yo te agradezco, Padre, por estas enseñanzas, Señor, por esta doctrina, Señor, que tú dejaste aquí en tu palabra, Señor, para nosotros, Señor, para nuestra enseñanza, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que sepamos distinguir, Padre, todo esto, a qué vino Jesucristo, Señor, qué es lo que dejó en su ley, Padre, y qué es lo que podemos ver el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Señor, y eres bueno. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Miren, vamos a hablar el día de hoy de las dos naturalezas que tenemos como cristianos. Estudiando la Biblia, vemos que tenemos dos naturalezas, los que ya estamos ahora en Cristo. Primeramente, la persona que no es cristiana, para que así nosotros sepamos distinguir. Yo me refiero a aquella persona que no ha sido regenerada, que no ha aceptado a Jesús en su vida, aquella persona que no ha sido convertida ni transformada desde su interior. Ellos tienen solo una naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que te lleva al pecado. El que no es cristiano, el que no ha tenido estos cambios que les acabo de comentar, esa persona no tiene remordimientos. El que no es cristiano vive en el pecado y así está a gusto. Él está a gusto así viviendo en su pecado. Está en su pecado, está tal vez lleno de su pecado, pero está tranquilo y así está a gusto porque no ha conocido esa parte de Dios en su vida. Cuando tú y yo nos convertimos algún día, cuando nos convertimos al Señor, entra a nuestra vida la naturaleza divina. Por eso es que ahora tenemos dos naturalezas, y esa naturaleza divina viene de parte de Dios, como lo dice su palabra, naturaleza divina, pues porque proviene de Dios.
Vean lo que dice segunda de Pedro 1:4. Si no quieren buscarlo, aquí lo podemos leer. Miren, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahí Pedro ya nos está hablando de esa naturaleza que ahora tenemos, ya que tú reconociste a Jesús como tu Salvador y que le has creído. Antes de conocerle a Jesucristo, vivíamos a nuestra manera. Como tú quisieras vivir, así vivías. Como tú te daba la gana, así querías vivir. Cuando llega Jesucristo a nuestra vida, empieza a ordenar nuestra vida, a sacar lo que no te funciona, lo que ya no sirve, a sacarlo. Esta lucha empieza, por eso es que es una lucha, digamos, es que estoy en la lucha, hermano, estoy en la lucha de querer hacerlo, de no querer hacerlo. Muchas veces nos hemos encontrado en ese momento, en esa lucha de hacer lo bueno o seguir haciendo lo malo. Es porque tú has empezado a recibir por parte del Espíritu de Dios eso en tu mente, en tu corazón, y por eso empieza esa guerra, esa lucha. Esa parte es cuando tú empiezas a vivir una vida cristiana y quieres vivir diferente. Por eso no comprendes tal vez muchas cosas cuando hay esa lucha. Hay algo que te arrastra a hacer lo que tú hacías antes, pero hay algo dentro de ti, esa naturaleza divina que te dice, eso no está correcto, ya no lo hagas porque no me agrada a mí. Jesucristo es cuando entra a cambiar todo, a organizarte todo. Es donde, repito, empieza la guerra, la lucha, esa guerra de tu antigua naturaleza y tu nueva naturaleza. Ese conflicto no existe con el que no es cristiano. Por eso es de que él vive a su manera y vive bien tranquilo, así a gusto. Fíjense que de los versículos 7 al 13, lo que vimos hace 8 días, del capítulo 7, Pablo hablaba antes de su conversión, antes de que él se convirtiera a Cristo. Y esto tiene que ser importante doctrinalmente para que podamos comprender esta segunda parte que vamos a ver el día de hoy. De los versículos que acabamos de leer ahorita, del 14 al 25, Pablo ya describe ahí a una persona que ya es cristiana, a una persona que ya conoció a Cristo, por eso puede hablar de esa manera. Y se describe como una persona cristiana normal. ¿Y qué es normal? Vamos a ver qué es normal ahorita. Una persona cristiana normal que es arrastrada muchas veces a lo que le gustaba antes, pero que regresa porque hay algo dentro de él que le dice, sabes que no está correcto, ¿cómo lo estás haciendo? Describe a ese cristiano, pero vamos a ver qué es normal para un cristiano, ¿no? Lo vamos a ver y lo vamos a demostrar ahorita por 3 razones. Vamos a ver primeramente el versículo 18. Dice, fíjense, dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjense, leanlo correctamente. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ustedes creen que una persona que no es cristiana tiene una opinión de sí mismo? O sea, cuando tú no eres cristiano vas a tener una opinión así como Pablo ya la tenía. Una de las características primordiales de un cristiano es reconocer de que tienes pecado diario, día con día. Es una de las características esenciales del cristiano. El que no es cristiano, tú le dices, usted necesita de Jesús en su vida. Usted necesita transformar, necesita una fuerza que venga y que lo haga transformar. Te va a responder, pues yo siempre he tenido, yo creo en Dios, creo en Diosito, voy a la iglesia, me bauticé de chiquito y pues jamás he sido una mala persona. Pero alguien que es cristiano te va a responder así como Pablo: yo sé que en mí, que yo vivo en mi carne, que no mora el bien. Un cristiano maduro y que está conociendo del Señor y que llega ya a un grado tal vez de madurez, va a reconocer que el pecado va a morar en él. Pero vamos a aprender cómo tenemos que luchar y cómo sacar adelante todo esto. El que no es cristiano jamás
te va a reconocer su pecado. Siempre va a ser justo él ante sus propios ojos. Siempre va a decir y va a sentir que él está correcto con todo lo que ha vivido y con todo lo que ha hecho. Solamente un cristiano bajo esa iluminación del Espíritu Santo puede reconocer, como el apóstol Pablo, miserable de mí, como en el versículo 25 dice, miserable de mí, hombre pecador que soy. Si tú no reconoces, una vez que estás en Cristo, que eres pecador, no vas a poder avanzar, no vas a poder caminar al siguiente escalón. Tienes que reconocer, el primero tienes que reconocer que tú eres pecador para que puedas avanzar. En el segundo lugar, vamos a ver en el versículo 24, encontramos lo mismo. Pablo dice ahí en el versículo 24, miserable de mí. Imagínense como cristianos que te digas miserable, que uno se diga a uno mismo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense que solamente un cristiano maduro piensa y habla de esa manera de sí mismo. Somos unos miserables muchas veces. El cristiano maduro, créanme, es aquella persona que camina junto a Jesús y que quiere hacer muchas veces el bien en su vida, y que tú estás deseando, hoy me voy a portar bien, hoy voy a tratar bien a mis hijos, voy a tratar bien a mi esposa, pero cuando te das cuenta ya estás haciendo las cosas que no querías hacer. ¿No se imaginan? Y hablo por mi esposa. ¿No se imaginan qué difícil es estar casado con un pastor? Es bien difícil. Con un líder, con un cristiano transformado, es bien difícil. Tus exigencias siempre hacia tu persona, siempre cada vez van a ser unos estándares más altos. Siempre te vas a poner unas luchas más grandes hacia tu vida. Pero la idea aquí es de que tú no pierdas el piso, ni la idea de que somos humanos y de que nos equivocamos y de que al fin y al cabo somos hombres, todos somos hombres débiles, todos sujetos siempre a pasiones de esta vida, muchas pasiones que hay. Muchas veces mi esposa tiene que orar por mí, me tiene que comprender, y pues vamos luchando juntos en esto, porque no es sencillo. Y algo bien importante, que jamás idolatres tú a nadie, ni pongas en un pedestal a nadie. Solamente Jesucristo tiene que tener ese pedestal. ¿Por qué? Porque el humano te va a fallar. La persona, el ser humano siempre te va a fallar. Estamos pecando, dice este tema aquí, el pecado que mora en mí. Jamás tú tienes que tener un pedestal a nadie. ¿Por qué? Porque te vamos a fallar. Tú tienes que poner los ojos en Jesucristo, y ese pedestal es para Jesucristo nada más. El cristiano, hermanos, por más santo que sea, por más bueno que tú lo veas, el cristiano siempre se va a encontrar haciendo cosas que muchas veces no entendemos como personas. Y lo que hacemos es porque ahí es donde sale tu antigua naturaleza, esa lucha, esa guerra que existe. La carne, estamos en la carne, somos humanos. El pecado pues lo tenemos por continuo, esa es una realidad, ¿no? Si no, sería mentirles, sería engañarles, ¿no? Tal vez dices, es que dije algo que yo no quería decir, se me salió. ¿Qué crees? Que ya vi algo que yo no quería ver. Hermanos, siempre va a estar presente dentro de nosotros la antigua naturaleza, siempre va a estar. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Fíjense que hasta que Jesucristo regrese, cuando Jesucristo lo veamos que en las nubes, cuando sea que regrese Jesucristo nuevamente, ahí es donde va a haber un cambio totalmente de nuestra vida. Ahí es donde va a haber una transformación. Mientras tanto, hermanos, estamos en la carne. Pablo dice ahí en el 25, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién? Y hoy podemos decir, miserable de mí, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo que yo tengo? Hermano, esto nos prueba con estos versículos que estamos viendo, que solamente un cristiano que llega a una madurez en Cristo puede verse realmente como él es, como un pecador, realmente. Fíjense que David, dice la Biblia, que era un hombre
conforme al corazón de Dios. Eso dice la Biblia. Sin embargo, David escribe en un salmo de su persona, de lo que él estaba viviendo. Fíjense que aquel hombre era conforme al corazón de Dios. Y tú ves su vida y dices, híjole, qué bien le fue a David, ¿no? O sea, vamos a leer, miren, el salmo. Es el Salmo 51, del 1 al 5, cómo David se expresa del mismo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido en puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, solo un hombre maduro que llegue a la madurez en el cristianismo puede decirle: Dios mío, lávame de mis pecados. Dice el versículo 5: en pecado me concibió mi madre. Pues el pecado que mora en nosotros siempre está en continuo, hermanos. Una de las características de los más grandes hombres de Dios en la Biblia, van a reconocer que separados de Él no pueden hacer nada, de que siempre están en la lucha, de que siempre han estado con la carne. Que entre más santo que te creas, más estás pegado al pecado, porque estás en esa lucha. Y entre más crezcas tú en Jesucristo, más vas a descubrir esa maldad que existe, que hay dentro de nosotros. Y entre más santo lleves una vida de santidad, más vas a aborrecerte cada vez más. Ese pecado que va a estar presente, siempre va a estar en nuestra vida. Vamos a Isaías 6 del 1 al 8. Fíjense. El año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Yo creo que si a nosotros nos pasa esto, nos sentiríamos ya de otro planeta. Porque eso le pasó a Isaías. Dice que, se los voy a repetir, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo, dice Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono alto. O sea, vio a Jehová. Y sublime, dice, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahí dice Isaías en el 5: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice, yo soy un pecador, hablando, o sea, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Yo creo que por eso ya nos morimos de veras, no nada más ahí caí como muerto. Fíjense que los originales, cuando dice ay de mí que soy muerto, es porque realmente es un impacto grande. O sea, ver con tus propios ojos terrenales eso es un impacto. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Qué experiencia de Isaías, tremenda, ¿no? Cómo es de que él, reconociendo su pecado, tiene esa visión en el templo, en la iglesia, reconociendo todo esto, y cómo le habla, ¿no? el ángel, y Jehová cómo se expresa.
Fíjense que antes, en lo que podemos aprender aquí de Isaías, ya es mucho lo que aprendemos de Isaías, antes de que tú y yo podamos ser usados por Dios, necesitamos ver a Dios como Él es. Verme como yo soy. Así le sucedió a Isaías. Hermanos, dice Isaías, eres un Dios santo, yo soy un pecador. Y el principal objetivo de Dios, hermanos, es cuando al verme como yo soy y al ver como Dios Él es para que durante toda nuestra vida jamás confiemos en nosotros. Jamás. El día que nos levantemos y tomemos en cuenta a Dios en todo, le estás diciendo a Dios: Señor, yo no soy pecador, solamente mis actitudes son las que hacen que yo cometa y que regrese a hacer todo esto. Fíjense que cuando oramos en todo tiempo, cuando leamos la palabra, cuando estemos conectados al Señor, entre más estemos confesando nuestros pecados, cada vez más, mientras más veas tú la santidad de Dios, así como la vio Isaías, más vas a depender de Él. Dice la Biblia: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que reconocer, hermano, no puede ser posible. Yo estaba pensando, preparando este estudio, que existen ya cristianos que tengan 2, 3 años, 8 meses de cristianos, 5 años de cristianos, y que pasen 3 días y que tú no le digas a Dios: Señor, lávame con tu preciosa sangre, Señor, perdóname. No puede ser posible que pasen 2, 3 días y que tú no tengas esa conexión con Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, lávame, ponme un carbón encendido como Isaías, quiero que me renueves, Padre. Tenemos que enseñarnos, porque en este cuerpo, hermanos, vamos a estar llenos de pecado toda la vida, siempre, hasta que Él venga. Un cristiano maduro todos los días viene con su Señor y le dice: ¿sabes qué, Señor? Lávame de mi pecado, soy un pecador, miserable de mí. ¿Sabes qué? Por eso es que son usados por Él, porque vienes día a día y reconoces: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy y no me echo para atrás y aquí sigo, Padre. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando vienes diariamente así, tú te estás viendo como Dios nos ve todos los días. Fíjense que regresando a Romanos, vemos la otra prueba, que estos pasajes hablan de un hombre cristiano como Pablo, transformado. Lo vemos en el versículo 16. Vamos a leer ahí la opinión que Pablo tenía de la ley. Esta opinión no la va a tener alguien que no es cristiano de la ley. Fíjense lo que dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Para aquellos que dicen que separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y que eso ya pasó de moda. Al revés, es una sola ley, es una sola. Jesucristo no vino a quitar esa ley, dice que vino a cumplirla totalmente. Y Pablo dice: sí, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está reconociendo ahí, hermanos, que la ley de Dios, que esa Torah que se dio, que esa instrucción que se dio, que es buena, que se reduce en esos 10 mandamientos. Ahí Pablo vemos que no está juzgando la ley, jamás la está juzgando, ni le dice a Dios: tú tienes la culpa por hacerme así de pecador, por estar viviendo aquí en la carne. Pablo sabe y reconoce que él es el problema, que no Dios tiene la culpa. Fíjense que la ley de Dios solamente va a expresar la maldad que existe dentro de nuestro corazón. Es lo único que la ley va a expresar. En el versículo 19 se repite lo mismo. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es una persona humilde que está reconociendo. Hermanos, el que no es cristiano jamás va a reconocer que está haciendo algo mal. Jamás lo va a reconocer. Siempre se va a justificar a sí mismo esa persona. En el versículo 22 volvemos a observar lo mismo. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios.
Hermano, el cristiano maduro, ya les describí que es un cristiano maduro, ama todos los pensamientos de Dios. Va a amar todo lo que venga de parte de Dios. Me deleito, dice, me deleito en la ley de Dios. Como el rey David, como lo vimos ahí en ese salmo. ¿Cómo se expresa el rey David en todos sus salmos? ¿Cómo se expresa? Hermanos, el hombre de Dios, el hombre que ama a Dios, que ama la ley, que ama su gracia, siempre se va a regocijar en la Biblia, siempre. Ahí va a estar su deleite, siempre. El hombre maduro, el hombre de Dios siempre va a amar lo que Dios le manda. Ay, ¿por qué a mí, Señor? Y si yo sabes que yo no puedo hacer eso y luego me lo pones a mí. Dice Pablo, no, aquí me deleito en tu ley, me deleito. El hombre de Dios, hermanos, siempre se va a aborrecer a sí mismo. Va a aborrecer su pecado. Lo va a tener presente para que puedas avanzar. En el versículo 17 encontramos siempre otra prueba. Encontramos en el versículo 17 un hombre regenerado. En Pablo, un hombre que cambió su vida. Porque si sabes algo de la historia de Pablo, todo lo que hacía Pablo, nada más mataba cristianos, nada más perseguía. Cuando él llega y es transformado, vemos aquí en esta carta a los romanos a un hombre transformado, un hombre maduro, un hombre que cambió. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, ya no soy yo. No olvidemos nuestras dos naturalezas, ya como cristianos. Dice, ya no soy yo. Vemos aquí dos personalidades en Pablo. Pablo se refiere a ese yo, de manera que ya no soy yo. Al hombre interior se refiere Pablo, a ese hombre que vive dentro de nosotros. Esa nueva criatura la nueva criatura santa que Dios quiere, ese tiene que ser nuestro ideal para llegar. Pero dice la Biblia que Dios nos ve a nosotros como si fuéramos perfectos. O sea, tú estudias la palabra y Dios nos ve, te ve a ti y a mí con todos nuestros pecadotes que traemos y que tenemos y que seguimos practicando, pero que tú te levantas y dices, Señor, ya no puedo más, ayúdame. Dios te ve perfecto. Dice en Efesios que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Hermanos, espiritualmente Dios te ve a ti y a mí, nos ve perfectos, así sin mancha. Nos ve ya en nuestra santificación. Nuestra santificación, recordemos, lo aprendimos en Romanos 2, Romanos 3, es cuando Él venga, es cuando vamos a estar en esa plenitud. Dios así nos está viendo, porque entregó a su Hijo Jesucristo para que ahora nos vea de esa manera. La nueva persona, cuando tú eres transformado, el día que tú recibiste y tuviste ese cambio en tu vida, esa metanoia, es palabra griega que dice que cambiaste tu forma de pensar a tu antigua manera de vivir, ahora te entrega esa nueva personalidad, te entrega esa nueva vida, pero es justo. O sea, Dios nos ve que esa nueva persona ya es justa, que esa nueva persona es perfecta, es que eres santo ya delante de Él. Así nos ve Dios. Y la otra persona que influye en la nueva persona es sucio, es degenerado, y hasta que Jesús regrese va a cambiar. Pero esa lucha la tenemos día a día. Tenemos esas dos personalidades, tenemos esas dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y esa nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo. Y fíjense que esto nos demuestra que existían dos yo, ahí en el versículo 17. Ahí dice, en el versículo 17, que existían dos Pablos. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces, ¿quién lo hace? Ahí está denotando que ya están las dos naturalezas, ¿no? Sino el pecado que mora en mí. En el versículo 20 lo encontramos también nuevamente. Dice así, y si hago lo que no quiero, o sea, ya habla ya de su otra naturaleza, la pecaminosa, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántas veces se repite el pecado que mora en mí? Hermano, este yo
que Pablo dice aquí se refiere a su hombre interior. No se refiere al nuevo Pablo, ese Pablo regenerado, ese Pablo que Dios lo ve perfecto, ese Pablo que Dios lo ve justo, que lo ve santo. Se refiere a ese yo, ese pecado que mora en nosotros. Pablo siempre se describe, hermanos, en estos versículos en conflicto, en guerra, en lucha y también en derrota. Pablo, hermanos, era demasiado humilde, demasiado humilde. Y saben que no le da vergüenza reconocer que somos hombres, que el pecado está al lado de nosotros, que vivimos en la carne y que no somos dioses. Es demasiado humilde Pablo. Y recordemos que todos los personajes de la Biblia son para nuestro ejemplo. Todos. Pablo reconoce ahí en todo el capítulo 7 que muchas veces él caía, pero que se levantaba, que sí lo arrastraba su viejo hombre, su viejo interior a hacer lo que a él ya no le gustaba, pero que se levantaba y que le redarguía y se encerraba en su cuarto y Señor, perdóname, Señor Dios mío, aquí estoy, lávame con tu preciosa sangre. Gálatas lo explica bien. Ahí es de Pablo. Pablo también escribió esa carta a los Gálatas. Gálatas 5:16. Fíjense cómo les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pablo luchaba todo el tiempo, luchaba con eso. ¿Por qué? Porque hoy en día no ha cambiado, seguimos luchando con el pecado, eso no cambia. Nada más tenemos la diferencia que ahora tenemos otra naturaleza que nos redarguye, que está dentro de nosotros. Hermanos, el deseo de la carne ese es el deseo de mi antiguo yo, ese deseo de la carne. Antes de que fueras cristiano, pecabas y así andabas en la vida. Te despertaba, qué bueno que estoy vivo, y a lo que sigue, como si nada vivías. Ahora que tú eres cristiano y haces lo malo, se levanta dentro de nosotros ese nuevo yo. Y dice ahí en Gálatas que se oponen entre sí. Esas dos naturalezas se oponen, o sea, se pelean, o se empieza una guerra. Una guerra que a veces ni puedes dormir, que te levantas en la madrugada, que te quita el sueño y que te lleva a confesar tu pecado de rodillas, ahí donde estés. Tu pecado, que vas delante de Dios, sabes que Señor, ya no aguanto, aquí estoy, perdóname, he pecado contra ti. Ese otro yo es lo que hace. Por eso es que dice que se oponen entre sí, hay una guerra, hay una lucha. Siempre que un cristiano peca, va a existir un conflicto, siempre. Y ese conflicto no te va a dejar en paz, no te va a dejar tranquilo. Una vez que tú hayas sentido al Espíritu Santo en tu vida, ese pecado no te va a dejar en paz. Te va a redarguir y te va a redarguir cada vez. Por lo que hiciste, por lo que has hecho, por lo que has practicado. Recordemos, hermanos, que durante toda nuestra vida, que el mal está en mí. Recuerda, dice Pablo, el mal está en mí. Entonces no le tienes que echar la culpa a Dios. Muchas veces en tus pensamientos o en lo que sea le pones y le echas culpas a Dios. Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Y dice Pablo, el mal está en mí. Yo soy el que es el pecador. El pecado, hermanos, mora en nosotros. El pecado va a morar en nosotros siempre, hasta que Él venga. Va a morar siempre, y es una lucha lo que tenemos que hacer. Con esto, también no quiero decir, porque muchos pensarán esta mañana, bueno, entonces, pues por eso peco. Soy un pecador. Si dice el pastor que él peca, que es un pecador todavía, y él es pastor y dice que todavía sigue pecando, entonces pues yo me voy a seguir deleitando en mis pecados. Hermanos, cuando un cristiano toma como ocasión, con la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo para pecar, no es salvo. Te lo voy a repetir. Cuando tú tomas en libertad, porque sabes
que te vas a ir a pedirle perdón a Dios y tomas con libertad el pecar que hay en Jesucristo, yo dudo que seas salvo. Pablo está hablando de aquellos pecados que no queremos hacer. El día en que lo que quiero hacer no lo hago, dice Pablo, pero cuando quieres hacerlo pecas voluntariamente, hasta lo disfrutas, dice Pablo, disfrutas el pecar, y eso significa que no eres salvo, porque alguien que es salvo, cuando estás pecando, ni lo disfrutas, ni estás a gusto. No me vean así, yo no lo dice la Biblia. Estos pasajes bíblicos, hermano, hablan de cristianos que llevan 2 o 3 días sin orar, 2 o 3 días sin que te pongas a cuentas con Dios, que te has desconectado de tu Dios y te sientes mal por eso, porque caes en pecados cada vez más, y caes en pecados después que ya no quieres, que tú no quieres cometer, pero los cometes, que te arrastra tu antigua naturaleza. Pablo no habla, de aquellos que usan, de que si estoy en pecado, pues seguiré pecando, ¿qué importa? Al fin Dios me perdona. Pablo está hablando de aquellas personas que están peleando día a día y que están luchando y que están sufriendo y que están llorando muchas veces. De esas personas está hablando Pablo. Hermanos, el secreto de la vida cristiana es que la única manera de que tú y yo podamos llegar a la santidad es por el camino de la desilusión de uno mismo. No te creas mucho, porque eres cristiano y porque Dios te puede salvar y te puede perdonar. No, el secreto de una vida cristiana es tu desilusión como persona de entrada. Dice, miserable de mí, Pablo, en el 25, miserable de mí, soy un pecador. Hay muchos cristianos que son arrastrados y son llevados como vivían antes. Hay cristianos que se vuelven a revolcar en el lodo de donde Dios los sacó. Fíjate que la única manera de llegar a ser santo en toda nuestra manera de vivir es que te desilusiones de tu propia carne, que ya no vivas en esa carne. El pecado, hermanos, solo está esperando que nosotros nos descuidemos para poder atacar. El traidor lo traemos adentro. Es tu antigua naturaleza, de donde Dios te sacó, de donde Dios me sacó. Vean lo que dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, la ley representa la perfecta voluntad de Dios, la ley. Entonces, por lo cual esto nos va a llevar a que tiene que ser espiritual, porque es de Dios, obviamente. Todas las cosas de Dios son espirituales y así las tenemos que distinguir, porque Dios es espíritu, ¿no? Es lo que dice Pablo ahí. Dice Pablo, pero yo soy carnal, yo vivo en la carne. ¿Se refiere a que un cristiano tiene que ser o vivir carnalmente? Si Pablo era carnal, yo haciendo este estudio decía, pues, ¿qué se espera de mí, no? Pablo, que tuvo las revelaciones y toda esa comunicación con Dios, dice Pablo, pues yo soy carnal. Entonces, ¿de mí qué se espera, no? La palabra carnal que se usa aquí en el original griego es sarkinos. Por eso es la importancia de irnos a los originales de donde fueron tomadas las palabras, para que tengamos discernimiento de esto, hermanos. Aquí significa, es la palabra sarkinos, significa no ser carnal, sino vivir y estar dentro de la carne. O sea que estamos en un cuerpo, hermanos. Y mientras estemos en este cuerpo, el pecado va a morar en nosotros. Siempre va a vivir.
Cuando tú y yo decimos, o cuando la Biblia dice, Pablo, que es el que expresó siempre esto, dijo, yo soy carnal. Cuando leas esto, que yo soy carnal, significa que no soy totalmente espíritu, sino que tenemos carne y espíritu, esas dos naturalezas que les vengo diciendo. Hermanos, el cristiano es la mezcla de dos mundos, la carne y el espíritu, de esa lucha, de esa guerra que vas a tener. El mundo físico, el mundo que tocamos, el mundo que vemos, y el mundo espiritual. Eso es el cristiano. El malo y el bueno, siempre dentro de nosotros. El cristiano siempre va a vivir una dualidad. Entendamos eso. Siempre la va a vivir. El cristiano ya regenerado, el cristiano ya cambiado, es carne y es espíritu. Hermanos, lo mismo pasó con Jesucristo. Lo mismo. Él era humano y era divino, ¿no? Esa mezcla que tenía Jesús de su humanidad se demuestra cuando dice, tengo sed. Tú no que eres Dios. Si eres un Dios, pues no tienes sed. Ahí demuestra esa dualidad Jesucristo también, de que vivía en una humanidad. Estoy cansado, dice Jesús muchas veces, estoy cansado, vamos a descansar. Solamente un cuerpo en la humanidad, en el ser humano, va a sentir sed, va a sentir cansancio. Dice Jesús muchas veces, vamos a descansar. Aparten a la gente, llévenme al mar, súbanme a la barca, quiero descansar. Solamente un hombre con humanidad, hermanos, puede tener esas manifestaciones humanas, valga la redundancia. Y así estamos nosotros, nos cansamos, pero ya tenemos una espiritualidad, porque le oramos y sabemos que donde estemos hablamos con Él y lo sentimos. Ahorita en la adoración te conectas con Él. Vivimos esa dualidad con nuestro Dios, y Jesucristo lo vio. Jesucristo lloró, recordemos, lloró ante Lázaro. Jesús lloró, el versículo más corto de toda la Biblia, lloró ante Lázaro. Hermanos, solamente un ser humano puede llorar, solamente, porque dice en Apocalipsis, ya no habrá más lloro ni crujir de dientes. O sea que nada más tus lágrimas es para los humanos, solamente un humano llora. En la cruz Jesucristo gritó, se expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí es donde hubo esa separación, esa parte de que su Padre se separa de Él y queda la humanidad de Jesucristo nada más. Y esa humanidad sufría de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba en la carne también. Esa carne donde llevó todo el pecado lo llevó. Y sufrió angustia como nosotros. Estaba angustiado. Estaba en el huerto un día antes y dice, ¿sabes qué? Dios mío, si se puede, no me permitas pasar por la cruz. Si se puede, déjame pasar esa copa sobre mí. Porque sintió angustia, como tú y yo lo sentimos. El Mesías, hermano, tenía que ser hombre, pero a la vez tenía que ser Dios. Vean lo que dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí la palabra vendido, dice vendido al pecado. Todos los verbos que vimos, hice un estudio de los verbos, porque hay que saber en qué tiempo fueron escritos para que comprendamos la doctrina y no nos desviemos muchas veces, porque es bien peligroso estas enseñanzas y saber qué es lo que quería el Espíritu Santo enseñarnos en realidad. Dice ahí vendido al pecado. Todos estos verbos del versículo 14 al 25, que es la segunda parte del capítulo 7, están en tiempo perfecto, hablando gramaticalmente, en el original griego. El tiempo perfecto en el griego siempre te va a indicar una acción, pero completada, pero que incluye el pasado, con resultados en tu presente. ¿Sí me explico? El presente siempre te va a implicar algo continuo, una acción, algún proceso que hubo para que llegara a esta determinación. Todos estos verbos están en presente, exceptuando la palabra vendido. Exceptuando esa palabra. La palabra vendido
está en tiempo perfecto, pero indica que fue vendido y que sigue vendido hasta el día de hoy. Ahí ya no es del pasado y en el presente, habla del presente y del futuro. Ese es el presente. Y más los que saben otro idioma me van a comprender cuáles son los tiempos presentes, porque es la forma que vas a aprender a hablar otro idioma, cuando tú comprendas los tiempos que están dichas las palabras, ¿no? Esto nos va a indicar siempre que aunque Jesucristo pagó el pecado en la cruz, Jesucristo no quitó el pecado de nosotros en la carne. Estudiando los originales, se los vuelvo a repetir, y anótenlo, y la vuelven a escuchar la predicación. Indica esto que Jesucristo, cuando Él murió, pagó el pecado en la cruz por nuestros pecados, obvio. Jesucristo no te quitó el pecado en la carne, lo quitó en el espíritu. En tu espíritu fue donde Dios nos liberó. Dice, porque somos nuevas criaturas, pero seguimos teniendo pecado. O sea, ahí es donde vemos eso. ¿Por qué? Porque pues estamos en la carne. Esto lo enseña Juan en una de sus cartas. Dice, primera de Juan 1, 8 y 10. Ok, dice 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, la Biblia nos enseña que no somos perfectos, que en este mundo que estás en la carne, que no eres perfecto, que tenemos el pecado día a día. Y esto significa, hermanos, que hay carne en nosotros, que vivimos dentro de la carne, que somos carnales muchas veces y que seguimos vendidos al pecado hasta que Él venga. Vamos a seguir vendidos al pecado y que nuestro cuerpo es el que está vendido al pecado. Es por eso, hermanos, que nuestro cuerpo no va a ser regenerado. ¿Nuestro cuerpo a dónde se va? Usted bien lo sabe, hermano, a la tierra. Polvo es y polvo se va a convertir. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchos dirán, parece mi vida, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí demuestra, hermanos, nuestras dos naturalezas. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos diciendo cosas que no queríamos decir? ¿Cuántas veces le estás diciendo a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, tantas cosas que tú no querías decirle? Ese momento donde explotas, donde explotamos y les dices hasta de lo que se van a morir. Y nos decimos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque estamos dominados por la carne muchas veces. Estamos bajo ese dominio. Pero pasan 20 minutos, ya pasó la tormenta, y dices, ay Dios mío, ¿por qué le dije eso a mi esposo? ¿Por qué le dije eso a mi esposa? ¿Por qué le dije eso a mi hijo? ¿Por qué le dije así eso a mi mamá? Si no se lo quería decir. ¿Por qué? Porque tu naturaleza vieja ahí está presente. Pero Pablo y la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo dominar eso. En esta y en la otra predicación, cómo puedes tú dominar todos esos impulsos que la carne tiene y que la carne hace que tengas, que tú tengas toda esa fuerza que está dentro de ti, cómo la pongas por dominio. Y una de las armas es el Espíritu Santo que tenemos. ¿Cuántas cosas hacemos, hermanos, que no entendemos? Que las hacemos involuntariamente, tal vez muchas veces, o muchas veces las hacemos a propósito, no involuntariamente, o las hacemos porque pues se manifiesta la carne, porque estamos en la carne, y la carne es más fuerte en ese momento, hermanos, y el espíritu, cuando tiene que ser al contrario. Hay cosas que hacemos y que no quisimos, pero cuando te diste cuenta ya las hiciste.
Vean lo que dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando el antiguo hombre está codiciando, por ejemplo, pasas por una agencia de carros y ves el modelo 2019, ¿no? Así, sin una patinada de mosca, ¿no? Como se dice. Lo codicias el carro, ¿no? O ves una mujer que no es tu esposa. Y si la ves y la vuelves a ver, la vas a codiciar. Así como un carro, igualito. Pero cuando tú sabes y volteas a ver tu cuenta de banco o ves tu dinero y tú sabes que no tienes para el 2019 y solo te alcanza para un 2008 o un 2010, ahí tú estás permitiendo y estás alimentando tu carne. Ahí. Sin darte cuenta, tú le estás dando de comer a tu carne. Después todo eso se puede volver una obsesión para ti y no te lo quitas de la cabeza. Yo quiero un 2019. Yo quiero esa mujer que vi. Yo quiero tenerla en mi cama. Y quiero ese 2019. Hasta te metes en problemas, puedes conseguir meterte en problemas hasta que consigas tu 2019, hasta que consigas esa mujer. Así es la carne, ¿no? Así trabaja, por medio de la vista. Entonces yo vengo y le digo, ¿sabes qué, Dios mío? Ayúdame a dominar mis ojos. Vengo en oración, recordemos que no tienes que pasar 3 días, de dejar de pasar 3 días para venir en oración. Señor, ayúdame, para que me renueve día a día esa manera de pensar. Es que está bien hermoso ese BMW, Dios mío, está precioso, mira, con piel y mira sus rines. ¿Para qué les describo a la mujer, no? Con el Volkswagen, con el BMW nos quedamos, ¿no? Precioso el BMW. Pero si yo me meto en oración, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Yo sé que si trabajando y luchando, pues tal vez puedo conseguir uno y me puedo conseguir hasta el 2020 y un avión si yo trabajo y le echo ganas. Pero eso es a través de la oración y que llegues con oración y ruego con el Señor. Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, ayúdame. Que ya mi carne no sea la que más trabaje, la que tenga que alimentar más. Ahí es cuando vas a comenzar a dominar tu carne. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo tengo que estar contento. Con eso dice la Biblia. Entonces el BMW está sobrando. Porque si yo tengo un buen suéter, una buena chamarra, con eso tengo que estar contento. Entonces es donde Dios va a empezar a ver tu vida y vas a tener un 2019 y no eso, y vas a tener más cosas porque el Señor quiere que seas próspero. No quiere que andemos en nuestro bochito. Esto es algo real. Cuando comienzas a dominar la carne. De los versículos 17 al 23 de ahí de Romanos 7, se repiten varias veces la frase, como le puse yo de título a la predicación, el pecado que mora en mí. Muchas veces se repite. Fíjense el 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La palabra mora en el original griego es la palabra oikeo, con K, y se encuentra en tiempo presente y significa habitar permanentemente. El pecado que habita permanentemente en mí. Por eso les dije de un principio, un cristiano maduro es el que va a reconocer que siempre está en pecado, pero que siempre está bajo oración, en comunicación con su Padre, que le transformó para que diga, Señor, perdóname, aquí estoy. No tuve que ver eso, no tuve que tocar eso, no tuve que escuchar eso, no tuve que probar eso. Los 5 sentidos van al delante del Señor. Para los judíos dice que tenemos 7 ventanas en la cara, ¿no? Los oídos, nuestra nariz, nuestros ojos y nuestra boca. Cuidar eso. O sea que la palabra mora es algo, significa que habita permanentemente en mí. El pecado que habita permanente en mí. El pecado que vive permanente en mí, día y noche, 24 horas, está dentro de mí. Por eso es una guerra, por eso es una lucha. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Otra vez,
no mora el bien. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Otra vez, el mal está en mí. 23. Pero veo otra ley en mis miembros es mis piernas, mi brazo, mi cuerpo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra ley de mis miembros. La ley en mis miembros está el pecado, el mal que está en mí, el pecado que mora en mí. O sea que este cuerpo es corrupción. Dice, por eso es que se tiene que ir otra vez a la tierra, porque es corrupción. Jesucristo no vino y redimió la carne, redimió nuestro espíritu. Por eso es que nosotros cuando seamos transformados, Él viene a nosotros, vamos a transformar nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo que se queda. Entonces, ¿para qué el cristiano, hermano? Hazte esta pregunta. Entonces, ¿para qué yo voy a enfrentar tantas pruebas? ¿Para qué? Nunca se han hecho esa pregunta. Entonces, ¿por qué Dios permite que yo tenga tantas pruebas? Señor, ¿para qué? Si pues, tú eres el dueño del oro y la plata, mándame ahí un pedazo de tierra de allá del cielo, de oro de 24 quilates, para que no sufra, porque yo soy cristiano. Ve cuántos que no son cristianos, cómo los prospera Dios, y son remalotes. ¿Por qué, Dios mío, no me tocó ser como ese ladrón que estaba junto a la cruz, junto a Jesús cuando murió? Yo me imagino que ese ladrón era borracho, codicioso, era un sinvergüenza el ladrón, adúltero, asesino, y tú lo mandaste al cielo inmediatamente. Eso dice la Biblia, ¿no? Jesucristo dijo, hoy te digo que estarás conmigo porque tú te arrepentiste. ¿Por qué Dios no hace todo esto con los cristianos y llevamos una vida con Él, luchando y a veces caemos y nos levantamos? Yo me pregunto, Señor, ¿por qué no nos las pusiste más fácil? Así como el ladrón. Estudiando la Biblia es el único caso que existe, el único, no encontré otro, el único caso en toda la Biblia. Pero esto nos demuestra, hermanos, que la mayoría de las experiencias que yo tengo como cristiano, que tú tienes como cristiano, nunca va a ser igual a la del ladrón que estaba junto a la cruz. El cristiano normal, como tú y yo, el cristiano normal que dije al principio, tú y yo, cristiano normal, se tiene que quedar a vivir en esta tierra, a experimentar la santificación, a enfrentar la lucha diaria, a enfrentar entre el bien y el mal, a ejercer esa lucha que tuvo Adán, que tuvo Eva en el huerto. Dentro de esa lucha, hermano, estás tú y yo. Y gritamos, por eso es que gritamos como Pablo, y Pablo grita, miserable de mí, ya no aguantaba, en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra miserable tiene dos acepciones. La primera palabra, está en griego, es tailaporos, miserable. Significa, la primera, que está exhausto o que está sumamente cansado por un trabajo que tuvo excesivo. Eso significa la palabra miserable. Otra definición de miserable, la que tú y yo conocemos en el griego, es ruin, indigno, canalla, mezquino, infame, vil, bajo, despreciable, tacaño, regatero, desdichado, desventurado e infeliz. Esa es la segunda. No pasé lista. Pero la que Pablo se refería era tailaporos. Significa que estaba exhausto de un trabajo excesivo. Cuando nosotros llegamos a este grado de decirnos miserables, a este grado de qué cristiano ni qué nada, ya me cansé, soy un miserable, o sea, estoy cansado ya, o sea, ya me cansé de vivir esta vida cristiana. Ni qué Biblia, ¿para qué? ¿De qué me ha servido leer la Biblia así? Si les va re bien, ve mi vecino, le va re bien, le va mejor que a mí. Ni qué hermanitos, pura bola de hipócritas los hermanitos, ¿no? Ni qué estudios bíblicos, ¿para qué? ¿Qué aprendo? ¿Qué saco? ¿Qué gano? Ni qué nada, ya no quiero saber nada del cristianismo. ¿No les ha pasado muchas veces eso? A eso se refería Pablo, a ese trabajo excesivo, a ese cuando llegas al momento y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada. Y sabes que no te espantes porque somos seres humanos.
porque dentro de nuestra naturaleza como cristianos existe esa naturaleza antigua, porque muchas veces llegamos a ser muy carnales y no estás endemoniado, no tienes a Satanás dentro de ti, no estás endemoniado. Simplemente muchas veces como personas, como humanos, atravesamos excesos de trabajo, de físicos, mentales, espirituales, que nuestro cuerpo tal vez y nuestra alma nos llega a decir lo mismo que Pablo exclamó. Muchas veces eso nos pasa. Miserable de mí. Pablo en ese punto gritó, y estoy cansado, estoy harto, que no entiendan. Este pecado que tengo diario conmigo, día tras día, 24 horas del día, esta carne que no me deja en paz, que no me deja vivir. Yo quiero tener una vida plena con mi Dios, pero esta carne que me arrastra a hacer lo que yo no quiero hacer. Estas tentaciones que tengo, que me hacen caer, ya estuvo Dios, ya no quiero saber nada de Dios. Ya ahí muere. Y notemos que dice el 24, ¿me puedes poner el 24 por favor? El versículo 24. Noten algo importante, por eso es que me gusta ver los verbos, los presentes, cómo estuvo. El 24 dice, ¿quién? No dice qué. Hay una gran diferencia. ¿Quién? O sea, dice que una persona es el que nos va a libertar, no es qué. ¿Qué me librará de este cuerpo? Pues ya me meto droga para que me libre de esto. Ya me voy de alcohólico. Esto es lo que me va a librar. Allá habla de quién, está reconociendo que hay un libertador dentro de él. Siempre va asignado y señalado al Padre, a Jesucristo. No a qué, sino a quién. Hay una gran diferencia. En una sola palabra. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No qué. ¿Qué me librará? ¿Qué? Pues bien sencillo. Yo le sigo haciendo caso a la carne y eso me va a librar. Pablo está pidiendo que sea libertado de este cuerpo de muerte, que sea liberado. Y el pecado, hermanos, usa el cuerpo para expresarse. El pecado va a usar el cuerpo para expresarse. El pecado se va a expresar a través de mis ojos, lo que yo veo, a través de mis manos, lo que yo toco, a través de mis pies, a ver hacia dónde me dirijo, a qué lugar me voy a meter, a qué lugar no voy a meterme, de mis pensamientos, qué pienso, porque todo lo que yo tenga aquí adentro es lo que yo voy a hacer para poder actuar. En mi nariz, qué me meto, en mi boca, qué tomo, qué como. En Romanos 6, lo vimos hace como 2, 3 enseñanzas, vemos cómo el pecado usa el cuerpo para expresarse, o cómo opera a través del cuerpo humano el pecado. Es un medio de expresión, el cuerpo para el pecado, siempre. O sea, el pecado se va a expresar a través del cuerpo. Vean lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado usa como reino, hermanos, al cuerpo. Dice que no reine, que no gobierne. En Romanos 6:19 más adelante dice, hablo como humano, o sea, estoy en la carne, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo siempre demostrando mucha humildad, humilde. Pablo como humano, dice Pablo, hablo como humano, porque si hablara yo cuestiones espirituales, pues me fui hasta el tercer cielo, el Señor me llevó, pero voy a hablar como humano. No dice, hablo Pablo como ángel del Señor, por el de ahí de que el Señor dice y el Señor me habló. ¿Cuál humildad? Aprendamos de Pablo. Dice Pablo, yo sé que son débiles como yo. Si yo mismo soy débil, pues ustedes son humanos también. Dice el apóstol, yo soy débil, ustedes son débiles. Hermanos, los cristianos tenemos la libertad
para usar nuestras manos, para usar nuestros pies, para que yo pueda usar mis pies. Yo puedo pararme por donde yo quiera. Dice Pablo, mis ojos, o sea, mis 5 sentidos, lo que hay aquí en mi cabeza, puedo usarlo para el mal o lo puedo usar para el bien. Yo decido, depende de mí. Eso que mora dentro de mí. Por último, ya el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, mientras no venga Jesucristo en las nubes, en ese momento que vamos a vivir, jamás, nunca vas a tener tú la victoria contra la carne. Jamás la vas a tener. Nunca. Cuando Él venga, cuando Él regrese, cuando lo veas en las nubes, es hasta que va a haber un cambio. Cuando nos haga ese cambio de nuestro cuerpo, es cuando tú vas a vencer todo eso. Hasta que nos entregue ese cuerpo nuevo. Ahí va a ser algo diferente. Va a haber un cambio en tu vida, pero diferente. Vean lo que dice Filipenses 3:20 y 21. Vean, por eso Pablo lo expresaba de esa manera. Dice, mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Del cielo lo esperamos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahí está. Dice, el cual transformará de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice Pablo, gracias le doy a Dios y a Jesucristo, porque algún día, yo sé que algún día voy a ser liberado de este pecado que me atormenta, de este pecado que me humilla delante de sus ojos. Pero mientras Él viene, Señor, mi mente te pertenece, Señor. Amo mi mente, Señor, amo tu ley, más que cualquier cosa, Señor. Mientras tú vengas, Señor, te entrego mis manos, Señor, te entrego mis ojos, te entrego mis oídos, te entrego mi nariz, Señor, te entrego mi boca, Señor. Seguiré viviendo en este cuerpo, Padre, pero pensando que te lo voy a entregar a ti, Señor, día con día, Señor. Hasta que tú regreses, Señor, se va a acabar esta guerra, esta lucha, Señor, esta lucha contra la carne. Hasta ese día yo sé que se va a terminar esa pelea. Mientras tanto yo estoy luchando, peleando, Señor, día a día. Dice la Biblia, hermanos, que dichosos los que hoy hemos comprendido que el final de nuestra vida será la glorificación. Hasta que Él venga es cuando va a ser nuestra glorificación. Y hasta que Él regrese, hermanos, va a seguir habiendo enfermedades, va a haber siguiendo luchas, guerras, caídas, pleitos, pecados, desacuerdos. Todo eso va a seguir. Dice ahí en Filipenses que Dios nos dejó un cuerpo sujeto al pecado. Dios nos dejó un cuerpo sujeto a muerte, a corrupción. Mi vista cada vez va a ver menos. Cada que pase un día voy a hacerme viejito cada vez más. Cada día que pase voy a escuchar menos, porque estoy en este cuerpo de humillación. Cada día que pase me va a doler más mis articulaciones, me va a costar trabajo pararme, me va a dar flojera ya levantarme a las 7 de la mañana, a las 5, a las 6. Pero hermanos, dice la Biblia que dentro de nosotros gemimos por la redención de nuestros cuerpos. O sea que le decimos, ya ven, Señor, ya no aguantamos. Por eso dice Pablo, miserable de mí, que vive en este cuerpo de esclavitud, de humillación. Hermanos, Dios nunca dijo, sean salvos y serán saludables toda la vida. ¿Eso dice la Biblia? No, porque Él sabía que el cuerpo para dónde iba. La Biblia bien claro enseña que nuestro cuerpo está sujeto a corrupción, a perdición, a morir, a que pierdas la vista, a que pierdas el oído, a que se te deterioren las células día a día, hasta que lleguemos a la muerte, ¿no? A que ya no escuches cada día más.
que tu corazón cada vez bombee menos sangre al cuerpo. Dice la Biblia que hasta que Él venga, seremos como Él es. Hasta que Él venga. Hermanos, mientras tanto vamos a sufrir enfermedades. Yo he visto muchas veces de que quieren sanar a la gente a fuerza y Señor, libérala de esta vista y de este cáncer, quítaselo en el nombre de Jesús. La señora ya tiene 85 años, 90 y es cristiana, pues ya mejor que le llegue. La verdad, ¿qué está haciendo aquí sufriendo en este cuerpo? Hay que ser bien sabios. ¿Por qué oramos? ¿Y por qué no oramos? Mientras tanto estamos en este cuerpo, hermanos, va a haber enfermedades. Y si está en los planes del Señor de llevarte por un cáncer o en un accidente o de que te duermas y ya no despiertes, que tengas tú en tu mente que para ti, para mí, el morir es ganancia. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor Padre, esta mañana, Señor, reconocemos, Padre, que somos pecadores, Señor. Reconocemos el pecado en nuestras vidas, Señor. Señor Padre, aunque dice ahí la palabra que la paga del pecado es la muerte, Padre, tú ya pagaste, Señor, por la paga del pecado, Señor. Pero el pecado sigue tratando de dominarnos, Señor. Sigue, Señor, esa doble fuerza que tenemos dentro de nosotros queriendo dominar, Señor. Este pecado, Señor, sabemos, Padre, que ya no tenemos juicio, Señor. Mucho menos tenemos condenación, Padre, para nosotros los que hemos creído, Señor. Pero mientras tú vienes, Padre, será siempre nuestro traidor. Algo que nos recuerde, Padre, que estamos en esta tierra y que estamos en la carne, Señor. Hemos comprendido también hoy, Padre, que no hay nada bueno dentro de nosotros. Nada bueno, Señor. Ni en lo más adentro que tenemos, Señor. Ni en lo más profundo, así que, pues en lo más dentro de mi corazón soy bueno. Ni en eso, Señor. Lo reconocemos, Padre. La Biblia dice que perverso y engañoso es nuestro corazón, dice Eclesiastés. Que perverso y engañoso más que todas las cosas. Que ¿quién lo conocerá? Solamente tú conoces nuestro corazón, Padre. Y sabes lo que hay dentro de nosotros, Señor. Y vamos a seguir peleando, Señor, con nuestra antigua naturaleza hasta que tú vengas, Señor. Seguiremos luchando, Señor, y teniendo esa guerra, Padre, día a día. Reconociendo, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, Padre. Yo te pido, Señor, que nos des, Señor, una doctrina más amplia y más grande, Señor, para poder vivir de esa manera como lo estás haciendo a través de estas enseñanzas, Padre. Que tú, Señor, seas el guía, Señor, de nuestras vidas. Y que cada día reconozcamos, Padre, que tú eres nuestro Dios y que el pecado está dentro de nosotros, para poder avanzar, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, Señor. Te bendecimos, Señor, y te amamos, Dios. Gracias por ser bueno. Pon un coro, por favor. Señor, esta tarde, Señor, queremos venir delante de ti, Señor, para alabarte, Señor, para deleitarnos delante de ti, Señor, y decirte que eres nuestro Dios, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Cántale al Señor esta